En las calles luminosas de California, donde el sol del atardecer convierte los horizontes en un espectáculo dorado, se teje un relato que trasciende las fronteras del tiempo. En una tarde cargada de matices y recuerdos, un antiguo autobús se convierte en el escenario de un encuentro inesperado, en el que la sabiduría y la humildad se alzan frente a la imprudencia y la altivez de la juventud. Antes de continuar, cuéntame en los comentarios si respetas a los adultos mayores y qué opinas de quienes no lo hacen. El autobús, con pintura desgastada y asientos marcados por miles de viajes, se detuvo con suavidad en la intersección de Sunset Boulevard y Wilshire Boulevard. Un ligero siseo anunció su parada, y las puertas, al abrirse con un chirrido metálico, invitaron a un nuevo capítulo de historias entrelazadas. Aquel vehículo no era simplemente un medio de transporte, sino un testigo mudo de vidas que se cruzaban a diario en su interior. Entre los pasajeros se percibía el peso de la rutina, miradas cansadas, rostros absortos en sus propios pensamientos. Sin embargo, en medio de esa multitud, destacaba la figura de Luis Márquez. De complexión robusta, conservaba la elegancia de quien alguna vez fue un hombre atlético. Su cabello castaño ligeramente ondulado, con hebras grises enmarcando su rostro, y una barba recortada con canas sutiles le conferían un aire de experiencia. Vestía una camisa de mezclilla azul, adornada con broches metálicos en la parte frontal, y llevaba un cinturón de hebilla grande que acentuaba su porte firme. Sus botas de cuero, algo gastadas por los años, completaban la imagen de alguien que ha recorrido muchos caminos. En una de sus manos descansaba un bastón de madera desgastado, más símbolo de fortaleza que de debilidad, y sobre el hombro colgaba una pequeña bolsa con lo esencial. La luz anaranjada del atardecer realzaba las líneas de su rostro, marcadas por los años y las historias que nunca contaba a la ligera. Su mirada, profunda y reflexiva, parecía abarcar no solo el paisaje californiano, sino también el compendio de sus memorias. Su presencia transmitía una serenidad inusual, como si en su silencio habitara el eco de incontables experiencias. El autobús reanudó su marcha, adentrándose en las calles de California, donde el murmullo de la ciudad se mezclaba con el canto lejano de las palmeras meciéndose con la brisa. Los pasajeros charlaban en voz baja o simplemente revisaban sus teléfonos, inmersos en la cotidianeidad. Luis Márquez se acomodó en un asiento cercano a la parte trasera, apoyando su bastón con cuidado junto a la rodilla. Su camisa de mezclilla, con sus brillos metálicos, reflejaba la luz vespertina que entraba por la ventana. El momento de calma se interrumpió en la siguiente parada, situada frente a la escuela secundaria de Hollywood. El autobús se llenó de voces estridentes cuando 4 adolescentes subieron con prisas y risas burlonas. Portaban mochilas y vestían ropa moderna, contrastando con el aire clásico y sencillo de Luis. Se sentaron en la parte delantera, sin prestar atención aparente al resto de los pasajeros. Uno de ellos, un chico alto con una gorra negra girada hacia atrás, fue el primero en alzar la voz. «¿Qué tal, viejo?», dijo, señalando con un gesto disimulado hacia la parte trasera. «¿Te escapaste del museo o qué?». Sus amigos rieron con complicidad. El ambiente, hasta entonces tranquilo, se tornó tenso. Varias miradas se dirigieron hacia Luis Márquez, esperando su reacción. Sin embargo, él mantuvo su postura erguida, descansando sus manos sobre el bastón. Su rostro serio y su barba recortada, donde asomaban canas, no mostraban molestia, sino un temple inquebrantable. El silencio momentáneo pareció envalentonar al grupo de adolescentes. Otro de ellos, un chico de menor estatura que vestía una sudadera gris con capucha, añadió con sorna: «¿Ese bastón es para caminar o para no caerte a pedazos?». La risa colectiva resonó en el interior del autobús, provocando que algunos pasajeros se removieran incómodos. Louis siguió sin responder, manteniendo la mirada fija en el pasillo, como si sus pensamientos se situaran muy por encima de aquellas burlas. Finalmente, uno de los jóvenes, con el cabello rapado al ras, dio un paso más y, señalando la pequeña bolsa que Louis llevaba al hombro, exclamó: «Seguro que llevas algo de dinero ahí, ¿verdad?». El anciano elevó la vista lentamente. Sus ojos tenían un brillo firme, pero no de ira, sino de una calma que parecía inquebrantable. El chico de la gorra se inclinó, intentando intimidarlo. «¿Perdiste la voz, viejo?». En ese instante, el autobús tomó una curva y el adolescente de la sudadera gris tropezó,
agarrándose del pasamanos para no caer. La risa se cortó por un segundo, pero ninguno quiso mostrar debilidad. Luis, con voz serena, al fin habló. ¿Siempre encuentran diversión en molestar a los demás? El tono grave y pausado de su voz, sumado a su porte, reforzado por la camisa de mezclilla con broches metálicos y el cinturón de hebilla grande, hizo que los jóvenes vacilaran. Sin embargo, el chico de la gorra negra insistió. ¿Y a ti qué te importa? Luis Márquez guardó silencio por un instante. Enderezó la espalda y apoyó con firmeza el bastón en el suelo. Los pasajeros, que hasta entonces se habían mantenido al margen, empezaron a prestar más atención, conscientes de que algo importante estaba a punto de suceder. «Me importa», respondió con un leve suspiro, «porque cuando tenía su edad, aprendí que la vida no siempre da segundas oportunidades». Su voz, grave y con un matiz casi musical, resonó en el autobús. Algunos pasajeros se incorporaron en sus asientos y los adolescentes cruzaron miradas confusas. Luis continuó. Había una guerra al otro lado del mundo, y me enviaron con un rifle a una selva que no conocía. Tenía apenas un poco más de 18 años, y el miedo era tan real que podías tocarlo. Vi a buenos hombres caer, vi lágrimas que no sabíamos cómo contener, y regresé con cicatrices que el tiempo nunca borró del todo. Hizo una pausa. Su barba recortada, salpicada de canas, se movía ligeramente al hablar, y su cabello castaño ondulado brillaba con los últimos rayos del sol que entraban por la ventana. El silencio se tornó pesado, cargado de la expectativa de los que escuchaban. «Lo que me sostiene no es este bastón», prosiguió, dándole un ligero golpecito. «Es la disciplina que aprendí, el respeto por la vida y la convicción de que la verdadera fortaleza no se mide en burlas o agresiones, sino en la capacidad de levantarse cada vez que uno cae». Los adolescentes, que hasta entonces habían lucido altivos, bajaron la mirada. Un murmullo recorrió el autobús, y algunos pasajeros lanzaron miradas de comprensión hacia Luis. El chico de la sudadera gris murmuró, casi sin atreverse a levantar la voz. «No queríamos ofender, señor». Luis asintió con lentitud. «Lo sé. Pero recuerden que las palabras tienen un peso. No pueden saber qué batalla interna está librando la persona a la que se dirigen con burla». Aquella lección se quedó flotando en el aire. Los jóvenes se alejaron un poco, incapaces de sostener la mirada del veterano. El ambiente del autobús se transformó. Donde antes había tensión, ahora había una reflexión silenciosa. Los pasajeros empezaron a compartir miradas cómplices, y en algunos casos, asentían en señal de aprobación. Mientras el vehículo continuaba su camino por las calles californianas, Luis volvió a fijar la vista en el exterior. Su camisa de mezclilla azul, con los broches metálicos, y su cinturón con hebilla grande resaltaban su presencia, pero más imponente aún era la paz que irradiaba su semblante. El viaje prosiguió, y los murmullos de los pasajeros se convirtieron en conversaciones sobre familiares que habían servido en el ejército, sobre amigos que habían enfrentado dificultades similares. La historia de Luis, contada a retazos, había tocado algo profundo en todos ellos. Uno de los adolescentes, el de menor estatura, se armó de valor y regresó hasta donde estaba el anciano. Con voz temblorosa, preguntó, «¿Usted perdió amigos allá?» Luis lo miró con comprensión. Sus ojos, oscuros y llenos de historias, se suavizaron. «Sí, hijo. Más de los que me gustaría contar. Y cada uno de ellos era una vida con sueños, con esperanzas. Igual que ustedes». El chico asintió, como si de pronto entendiera la magnitud de lo que había estado ridiculizando minutos antes. Se disculpó de nuevo, esta vez con un respeto genuino, y regresó junto a sus amigos. Luis permaneció en silencio, reflexionando. En su rostro se dibujaba una mezcla de melancolía y orgullo, recuerdos de un pasado que había forjado su carácter. Cuando el autobús llegó a la última parada, en las inmediaciones de Ashland Avenue, una calle residencial y tranquila de la ciudad, Luis se levantó con lentitud. La robustez de su cuerpo, a pesar de la edad, seguía siendo evidente. Sus botas resonaron en el pasillo, y los pasajeros se hicieron a un lado para dejarle pasar. Los adolescentes también se movieron, ahora con expresiones de respeto y, en algunos casos, de arrepentimiento. Antes de descender, Luis se volvió hacia ellos.
Sean amables unos con otros, dijo con voz pausada. Jamás sabrán las batallas que alguien puede estar librando por dentro. La puerta del autobús se cerró tras él, y la figura del anciano se fue perdiendo entre las luces de la ciudad californiana. Sin embargo, su mensaje permaneció en cada uno de los pasajeros. El hombre de camisa de mezclilla azul y barba recortada no era un anciano cualquiera, sino un veterano que había convertido sus heridas en lecciones de vida. Con el paso de los días, la anécdota se fue extendiendo. En cafeterías, en pasillos de oficinas y en hogares de la ciudad, la gente comentaba sobre aquel veterano de porte inusual y mirada profunda que había dado una lección a un grupo de jóvenes. Algunos se preguntaban dónde vivía, otros si volvería a tomar el mismo autobús. La mayoría coincidía en que sus palabras habían dejado una huella imborrable. Incluso los 4 adolescentes empezaron a mostrar un cambio en su conducta. Ya no se apresuraban a burlarse de desconocidos. En cambio, parecían más dispuestos a escuchar y a observar con empatía. El recuerdo de Luis Márquez, con su cinturón de gran hebilla, su camisa con detalles metálicos y su bastón de madera, se convirtió en una especie de mito urbano que hablaba de la importancia de la compasión y el respeto. En una de esas tardes, una mujer que viajaba en el mismo autobús días atrás compartió su experiencia en redes sociales. Hoy, un anciano nos enseñó que cada vida es un mundo de historias. Nunca sabemos qué batalla lleva dentro alguien más, ni cuánto dolor esconde en sus silencios. Se llamaba Luis Márquez, y si algún día lo vuelvo a ver, solo podré decirle, gracias. Con cada relato que surgía, la figura de Luis Márquez se alzaba como un faro que iluminaba la humanidad que a veces se pierde en el ruido del día a día. Su historia trascendía más allá de un simple trayecto en autobús. Era un recordatorio de que la verdadera fortaleza nace de la comprensión, de la humildad y de la capacidad de convertir las cicatrices en sabiduría. Si te ha inspirado esta historia, no olvides darle like, suscribirte al canal y compartir tus pensamientos en los comentarios. Activa la campanita para que no te pierdas nuestras próximas historias llenas de esperanza y motivación. Mil gracias por tu apoyo. Te invito a ver el siguiente video recomendado y comentar desde donde nos estás viendo. Hasta la próxima.